Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, charlamos, compartimos, aprendemos acerca de temas de actualidad, temas de importancia para la sociedad, para la iglesia, para la familia, todo desde una perspectiva católica. Y hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Tiene el ser humano limitantes, limitaciones? ¿Se puede vencer la muerte? ¿Podemos transportar nuestro pensamiento, nuestra humanidad, nuestra mente? Es decir, hay una serie de preguntas muy concretas que están sucediendo alrededor de un fenómeno que se está dando, el transhumanismo. ¿Qué es esto? ¿Es solo una corriente ideológica? ¿Es una realidad? Para conocer más y hablar de este tema tan interesante que es el transhumanismo, primero que nada nos vamos a ir hasta la República de la Argentina, particularmente hasta Buenos Aires, la capital de Argentina, para darle la bienvenida al doctor Mariano Asla. Doctor Mariano, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias, Omar. Es una alegría poder compartir con ustedes este diálogo. Exactamente, para nosotros también es una gran alegría y bien dicho, doctor, este gran diálogo, quédese con nosotros, va a ser sumamente interesante, sumamente educativo y clarificante. Y ahora nos vamos hasta Guatemala, particularmente hasta Ciudad de Guatemala, para darle la bienvenida a Clemente de León. Clemente, bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias, Omar, por invitarme nuevamente a estar acá con tu audiencia y gracias también al doctor Mariano que comparte con nosotros esta tarde. Exactamente. Y bueno, Clemente, me quedo contigo. La pregunta obligada y de entrada, planteándolo así muy general. Transhumanismo, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando cuando alguien escucha esta palabra? Bueno, amor, ya que estabas hablando del tema de la muerte, actualmente en Arizona, específicamente en Estados Unidos, en Arizona, en Estados Unidos, hay un laboratorio que congela cadáveres, congela los cadáveres para que en el futuro vuelvan a la vida. Es un proceso que se llama criogenización, en el que resulta que enfrían los cuerpos más o menos a 190 grados centígrados bajo cero. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, si te metes al sitio web de este laboratorio, verás que ellos mismos dicen que tienen 227 cadáveres congelados, porque estas personas, cuando estaban vivas, cada una pagó $200,000 para que en el momento de su muerte una ambulancia pues saliera corriendo a recogerlos y los metieran en nitrógeno líquido dentro de unos tubos especializados a los que llaman tubos criogénicos, para que en el futuro, cuando la tecnología avance, estos cuerpos pues fallecidos, estos cadáveres, puedan supuestamente recuperar la vida. Estamos hablando de una fantasía transhumanista tratando de encontrar un espacio de investigación real a través de ciencias convergentes como la nanotecnología, la infotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, pero sobre todo la biotecnología. Entonces, Omar, para responder a esta pregunta que me hiciste sobre qué es el transhumanismo, bueno, primero, es una filosofía, es una ideología. En este aspecto creo que el doctor Mariano Asla nos va a ayudar muchísimo, pero para que la gente en las parroquias pues lo vayamos comprendiendo de una manera simple, tendríamos que definir primero sus objetivos, los objetivos del transhumanismo. Entonces, rápidamente, el primer objetivo del transhumanismo es prolongar la vida del ser humano indefinidamente. Y mira, Omar, ya se han hecho experimentos con ratones que normalmente vivían 1 año, pero que alterándoles la genética ahora llegan a vivir hasta 5 años. Entonces, tomando en cuenta estos experimentos con ratones, los transhumanistas, pues, ¿qué dicen? Dicen, bueno, si un ratón ahora puede vivir, que vivía 1 año y medio, ahora puede vivir 5 años, podría ser que un ser humano que vive 80 años, si se le altera de alguna manera genéticamente, pudiera llegar a vivir hasta 400 años, y entonces los transhumanistas pues dicen, es posible, y esto no es posible que, allá en el año 2896, sino que pudiera estar disponible dentro de 3 o 4 décadas. El segundo objetivo del transhumanismo es lograr seres humanos súper inteligentes, súper dotados, con súper capacidades, un Superman,
en el que pues ya en realidad ya no sería un ser humano, sino que sería prácticamente un ser de otra especie, ¿no? Y el tercer objetivo, y ahorita ya te paso la palabra, el tercer objetivo del transhumanismo sería el superbienestar, ¿verdad? Que el ser humano ya no tenga sufrimientos, que todo sea alegría, que todo sea felicidad, que todo sea placer. Yo trabajo mucho con niños, trabajo mucho con adolescentes, con muchachos, y cuando ellos, los chicos, escuchan todo esto, pues les parece perfecto, porque es como fácil imaginarse ingenuamente un escenario completamente hedonista. Los chicos creen que, bueno, qué rico, ¿no? Vivir 150 años en una isla paradisíaca en el Caribe sin ningún tipo de problema, pero tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el transhumanismo nos prolonga de 80 a 400 años la vida, pero para esclavizarnos? O sea, ¿qué pasaría si un ejército nos mete en un campo de concentración, como ya sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y nos esclaviza durante 200 años? Entonces, quizá no sea la pobreza, quizás no sea tantos temas sociales que ahorita preocupan a la iglesia, sino que posiblemente sea el transhumanismo tecnológico el principal dolor de cabeza que vamos a tener como iglesia, como filosofía y como teología y como pastoral de la familia en los próximos años. Que es una realidad que, como bien lo dices, Clemente, ¿no? Que se está viviendo de alguna u otra manera a favor y en nombre del bien común, del bien mayor de las personas. Pero, doctor Mariano, regresando a eso que mencionaba Clemente, ¿no? Esta ideología, este pensamiento, esta filosofía, es decir, al ser humano hemos llegado a un punto en donde no nos basta descubrir lo que somos, es decir, si algo nos ha caracterizado es la capacidad de razonar, de meditar, de pensar, de buscar la trascendencia. Pero ¿en dónde estamos en este momento como humanidad? Es decir, ¿estamos incompletos? Mira, yo diría que el movimiento transhumanista, bueno, primero coincido con todo lo que dijo Clemente, me parece que es una muy buena primera caracterización. Es un movimiento complejo y curioso, y la primera curiosidad es que se define a sí mismo de dos modos distintos. Como el dios Jano se presenta con dos caras. Una cara optimista, y es la que subrayó Clemente, que es esto, un movimiento científico-tecnológico que se propone no ya la modificación del medio ambiente en el que vivimos, sino la modificación de nuestro propio cuerpo. Hasta ahora la humanidad le fue muy bien, adaptando el mundo a nuestras necesidades, pero ellos dicen que queda una última rémora, una última ancla, un último obstáculo por vencer, que tiene que ver con la modificación de nuestra propia biología. Y entonces sí, dar los objetivos que señalaba Clemente, ¿no? Mejorar la salud general, potenciar la inteligencia, modular la vida afectiva, aumentar los niveles empáticos, hacer una ingeniería del proceso de envejecimiento, y algunos incluso llegan a decir que sería deseable poder prolongar indefinidamente la vida. Ahora bien, cuando a una persona se le plantea la posibilidad de modificar radicalmente su cuerpo, evidentemente esa pregunta inmediatamente se transforma en otra. ¿Te gustaría modificar radicalmente todo aquello que de tu cuerpo depende? Y entonces ya no es tan fácil contestar por sí o por no, porque de mi cuerpo depende la forma en que yo duermo a la noche, cómo me levanto a la mañana, de qué me alimento, cómo me muestro a los demás, cómo demuestro mi afecto, incluso la forma en que hago oración. Entonces la pregunta que plantea el transhumanismo de querer cambiar el cuerpo es la pregunta de querer cambiarlo todo. Por eso el transhumanismo se define con una cara ideológica optimista, que es la que señaló Clemente, y también se define a sí mismo como un ámbito de discusión. Es decir, hay centros en distintos lugares del mundo donde filósofos, teólogos y científicos se reúnen para ver cuáles son las potenciales consecuencias que pudiera llevar en la alteración radical del cuerpo humano. Entonces yo diría que, en definitiva, tiene esas dos caras, una cara hecha de promesas y de riesgos quizás incalculables, y otra cara más cauta, que se da cuenta de que en esto que somos, finito, limitado, vulnerable, hay ciertos aspectos que vale la pena conservar. Entonces el transhumanismo navega, digamos, a dos aguas, entre las visiones más optimistas, no quiero hacer nombres, pues se hace como muy largo y aburrido, y unas visiones más cautas y, digamos, me parece a mí, críticas. Pero la tesis principal que salió señalada es la obsolescencia del cuerpo. O sea, el movimiento transhumanista coincide en que el cuerpo, tal como nosotros lo tenemos, es el resabio adaptativo de un mundo en el que ya no vivimos, ¿no? Haciendo un cálculo medianamente conservador, hace más o menos 30.000 años que tenemos un cuerpo parecido a este.
pero en ese momento habitábamos en pequeños grupos, éramos cazadores-recolectores, teníamos que desplazarnos muchísimo para encontrar alimento, vivíamos rodeados de gente con la cual teníamos lazos de parentesco sanguíneo, con lo cual no teníamos que hablar otras lenguas o estirar los límites de la empatía hasta personas con las cuales no tenemos nada en común. Ellos dicen, cambió el mundo y nuestro cuerpo quedó desactualizado. Y ahí viene una última tema que quiero señalar ahora. Para el transhumanista, de algún modo, el futuro se determina tecnológicamente, son tecnodeterministas. Entonces, en lugar de plantearse si hay un desacople del ser humano o del cuerpo humano, la psicología humana con el mundo, en lugar de plantear humanizar al mundo, plantean modificar el cuerpo. Y entonces, esa me parece que es la tesis central. Sí, y doctor Mariano, me quiero quedar contigo porque mencionas algo muy importante, ¿no? Desde nuestra prehistoria, ¿no? Parte central del desarrollo del ser humano es, número uno, el reconocer las limitaciones que tiene, particularmente con el cuerpo, ¿no? Una de las grandes señales del desarrollo del ser humano es, por ejemplo, los cementerios, ¿no? Cuando el hombre entendió y empezó a enterrar a sus seres queridos, empezó a darle un sentido a su vida más allá de la vida presente. Con este transhumanismo y todo esto, doctor Mariano, que nos vas explicando, ¿cómo afecta esto el entendimiento y el desarrollo cultural de la sociedad? Porque si hablamos de que, bueno, el cuerpo ya va a ser obsoleto y vamos a poder trascender el cuerpo. Entonces, ¿cómo va afectando esto el desarrollo de las comunidades y de la sociedad como la conocemos como tal? Bueno, es muy difícil, el transhumanismo nos sitúa frente a escenarios que son muy difíciles de evaluar, porque no tenemos, me parece a mí, intuiciones de nada parecido. Nuestro conocimiento está vinculado a la sensibilidad, a la percepción del tiempo, que hace que nuestra biografía sea un arco interpretable. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego envejecemos y morimos, y alterar fundamentalmente esas coordenadas del conocimiento sensible, del afecto demostrado sensiblemente y del sometimiento al tiempo, me parece que es llevar los límites de la imaginación humana más allá de lo que podemos ver con claridad. Es como una gran incógnita. Yo creo que la clave es que una transformación profunda del ser humano, amén de que me parece muy poco probable en términos fácticos, daría como resultado un ser con el cual ya no nos podemos identificar. Hay un filósofo francés cristiano muy bueno que se llama Fabrice Adjad, que dice que modificando la corporeidad estaríamos modificando, metafóricamente hablando, la cuna, la mesa, el lecho y la tumba, ¿no? Como realidades fundamentales de la vida humana, de una vida marcada por los límites, y estos límites que en el fondo tienen un aspecto negativo, porque todo límite impide, cercena, corta, pero también tiene un aspecto positivo, que es que el límite particulariza, es condición de la existencia, y en el fondo también es condición, que es la vulnerabilidad, de que seamos seres relacionales y dependientes. Un filósofo que se llama Alasdair MacIntyre explotó mucho este tema de que la vulnerabilidad humana, lejos de ser un aspecto negativo, es como un núcleo central de la sociabilidad y de la donación. Entonces yo creo que en el fondo lo que nos plantea el transhumanismo, y ahí habría que distinguir en todas sus propuestas cuáles son más cercanas en el tiempo y cuáles son sencillamente delirantes, por decirlo menos, es una excelente oportunidad para preguntarnos quiénes somos, cuánto valemos, qué sentido tienen la vulnerabilidad, la finitud, la muerte, la relacionalidad y el afán de trascendencia. Creo que en definitiva el verdadero valor filosófico del transhumanismo es obligarnos a reencontrar el valor de lo verdaderamente humano. Y que es un gran reto, ¿no? Para el mundo moderno, en donde, bueno, somos de opiniones cambiantes, somos de opiniones polarizantes. Y Clemente, que definitivo, ¿no? Definitivo, en los últimos 40, 50 años, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales, han influido en una proliferación, en un crecimiento de este pensamiento, de esta ideología. ¿Cómo influye a los medios de comunicación, tú que trabajas de manera constante, ¿verdad?, en todo esto? ¿Cómo influye el Internet, las redes sociales, la conectividad global en la transfusión y la difusión de este pensamiento, Clemente? Sí, hay toda una cultura del transhumanismo que está creciendo entre nuestros jóvenes y que incluso está creciendo al interior de la iglesia. Te voy a poner un ejemplo muy específico que quizás nos vamos a meter a otro tema también un poco complejo, que es la ideología de género. Por ejemplo, se quiere normalizar a través de las redes sociales
el tema de las operaciones de cambio de sexo, y pues acá pues tenemos claro que médicamente sabemos que no existe en realidad ese cambio, pues se hace una operación, una cirugía que es dolorosísima, ¿verdad? Se retiran los órganos sexuales masculinos y con esos mismos órganos se crean artificialmente unos órganos que parecen órganos femeninos, y con estas cirugías se pretende justificar toda una cultura transexual, pero la única plataforma que tienen para transmitir esto en realidad son las redes sociales, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo una ideología que definitivamente tiene una tendencia transhumanista se traslada a nuestros jóvenes a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y yo sé que alguien podría pensar, pero Clemente, ¿no te parece como muy sacado de la manga relacionar el transhumanismo con la cultura transexual? Pues es un ejemplo. Y mira, no solamente es el asunto transexual, también vemos en las redes sociales cómo se le trata de normalizar a los niños y a los jóvenes que, bueno, estas personas que se creen animales, pues ellos tienen una preferencia, y que esta preferencia se llama transespecie, porque ellos se autoperciben como perros, como vacas. Incluso en la constitución de un país latinoamericano quisieron meter este tema como derechos de la neurodiversidad. O sea que si una persona llega a un restaurante y pide que le sirvan comida de perro y el mesero se opone, pues el mesero podría ser demandado porque a este sujeto al que en las redes sociales se le quiere normalizar como transespecie, pues podría en algún momento demandar al pobre mesero por no atender sus derechos de la neurodiversidad. Y esto realmente está sucediendo, ¿verdad? Hay hombres que se creen perros, hay convenciones de hombres que se creen ovejas, que se creen perros, que comen comida de perro, la novia los saca a pasear con una cadena como perros. Bueno, a estos trastornos psiquiátricos que tratan de maquillar como derechos de la diversidad, en las redes sociales que lo transmiten a nuestros chicos, a nuestros hijos, con preferencias con derechos. Pero deberíamos preguntarnos, no estamos hablando de una cultura, cuando vemos todo esto, no estamos hablando de una cultura transhumanista que está tratando a toda costa de colarse, de meterse dentro de los hogares, dentro de la familia, dentro de la escuela, pero también dentro de las leyes y dentro de la cultura. Pues es una pregunta que me parece muy importante. Entonces, sí, definitivamente que las redes sociales se convierten en una plataforma interesante para todos estos. Absolutamente, ¿no? Porque definitivo, estás a un clic de información, estás a un clic de que se te presente una verdad. Y doctor Mariano, aquí viene este punto tan importante, ¿no? ¿Cómo en este mundo, de nuevo, pues sobrecargado de información, cómo podemos ir discerniendo aquello que, bueno, que es verdad, que es verdadero, y diferenciarlo de aquello que, bueno, que puede ser y que puede de entrada sonar bien, pero que conlleva una serie de peligros y principalmente, ¿no?, que nos va poco a poco sacando de nuestra humanidad porque nos va haciendo creer en lo imposible? ¿Cómo vamos manejando esto y cuáles son algunas de esas cosas que podemos ir identificando que pueden ser difíciles, pero que de pronto por ahí están? Bien. Bueno, a las preguntas difíciles, complejas, no hay respuestas fáciles, ¿no? Sí. Siempre cuando las preguntas abarcan muchas temáticas, hay que tomarse el trabajo de ir finamente, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que en el ser humano es real que la presencia de lo biológico y lo técnico, tecnológico son constitutivos. O sea, el mismo cuerpo que tenemos es posible porque fue un proceso de coevolución biológico-cultural en el cual la técnica de su momento nos permitió tener un cuerpo que no necesita una gran musculatura, que no necesita una coraza, que tiene un sistema inmune bastante deficiente, pero que es sumamente versátil. Entonces, nuestro propio cuerpo, de alguna manera, a lo largo de la historia, fue evolucionando también al abrigo de la tecnología. Pensemos también incluso en la propia naturaleza humana, en el cual el ejercicio de la razón que nos define necesita un lenguaje.
y un lenguaje es un constructo cultural. Con esto lo que quiero decir es que en el ser humano siempre va a haber una tarea muy fina de discernimiento entre qué es natural y qué es artificial, porque son ámbitos que están interpenetrados. No somos solo naturaleza y tampoco sería lógico pensar que somos solo artificio o cultura. Las dos cosas tienen que armonizarse. Y luego, en ese proceso de armonización, el transhumanismo, por supuesto, como es una perspectiva filosófica muy, muy espectacular y muy amplia, plantea enormes desafíos. Lo que hay que hacer es ir propuesta por propuesta, punto por punto, y entonces prudencialmente ver los costos, los beneficios, las posibles consecuencias negativas. Entonces uno puede decir, vamos a un ejemplo sencillo, la potenciación cognitiva. ¿Es lícito o no que el ser humano plantee mejorar sus capacidades intelectuales mediante el uso de fármacos o el uso de estimulación transcranial profunda o otro tipo de técnicas? Bueno, ahí en el fondo hay una cuestión muy delicada y es hasta qué punto vamos a permitir que la tecnología ingrese en el ámbito de la conciencia, que es el ámbito de la libertad y el ámbito sagrado de la persona. Ahora, por otro lado, eso significa que cualquier tipo de medida que se pueda tomar, por ejemplo, para ayudar a una persona a controlar algún tipo de estado mental patológico o para concentrarse un poco más o para combatir el sueño, en fin, hay que ir como muy fino. Hay cosas que sí, me parece a mí, son o están reñidas implícitamente con lo que es la humanidad y por supuesto con la moral católica, y otras donde hay que ir como punto por punto. Las cosas complejas son, o para mi juicio más objetables, el menosprecio del cuerpo. Yo creo que esa es ahí coincido también con Clemente, que somos una cultura paradójicamente materialista, pero atravesada por el menosprecio del cuerpo. Y esas dos tesis contradictorias coexisten. Otra tesis compleja es la erosión de los límites. Vivimos en un momento en el cual se deconstruyen los límites entre natural y artificial, entre hombre y animal, entre hombre e inteligencia artificial, entre hombre y mujer. Entonces hay que recuperar una noción de un límite realista, que puede ser un límite que en algún punto presente cierto carácter difuso, pero no obstante es un límite natural, real, no construido arbitrariamente, ¿no? Y por último también tenemos que tener una especie de, o ponerle de algún modo un coto a algo en lo cual se apoya el transhumanismo, que es una especie de hipertrofia del deseo humano. Yo creo que es natural que el ser humano esté descontento con lo que es, porque en el fondo siempre estamos llamados a más y se abriga en nuestro corazón un deseo de Dios que siempre se está manifestando, pero esa hipertrofia del deseo puede llevar, me parece a mí confundida, a terminar promoviendo un cambio transformador. Y en ese sentido sería paradójico, porque sería tanto como mejorar tanto una cosa que pase a ser otra, ¿no? Yo explico mucho este tema en mis clases de posgrado y suelo preguntarle como un ejemplo, se me ocurrió una vez preguntarle a una alumna, ¿no? ¿Cuántas cosas mejoraría de su esposo, ¿no? Claro, y sacó una lista, hizo una lista tan larga de cosas que del pobre fulano no quedaba nada, ¿no? Bueno, el transhumanismo cae un poco en esa trampa, ¿no? Si mejoramos tanto al ser humano que al final la imagen que queda, en esa imagen no nos podemos reconocer, es que morimos de éxito. Entonces yo creo que conservar la identidad es otro desafío sumamente complejo que nos plantea el transhumanismo. Y doctor Mariano, me quedo contigo. ¿Y cómo vamos reconciliando esto que bien explicas, ¿no? Dices, bueno, ante la posibilidad real, concreta de que puedo mejorar, ¿no? La pregunta que no solo en estudiantes de posgrado, pero bueno, mucha gente se hace, ¿no? Si tuviera la oportunidad, ¿qué mejoraría de mí? Más de uno dirá, bueno, a mí me gustaría hablar, no sé, más de un idioma, ¿no? Recuerdo en la película de Matrix, ¿no? Justo antes de una de sus peleas, Neo baja un programa de Kung Fu, ¿no? Y antes de pelear dice, oh, ya sé Kung Fu para pelear, es decir, cosas de estas. Entonces, ¿cómo vamos reconciliando todo esto de que, bueno, es bueno tener limitantes también, ¿no, doctor? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que hacer varias cosas. Primero, ser lo suficientemente honestos para darnos cuenta que detrás de todo este debate transhumanista también hay muchos intereses económicos, ¿no? Y entonces muchas veces hay que desnudar que detrás de esto hay gente que vive, de la industria farmacéutica que es millonaria, también la industria tecnológica que es millonaria. Entonces ver que muchas veces se pretende vender como algo inevitable y el que quiere venderlo es juez y parte, ¿no? A ver, pongo un ejemplo sencillo de esto. Cuando fue el tema de la pandemia, se instaló obligadamente la educación por Zoom, ¿no? Y nos vimos todos obligados a dar clases. Y yo viví con bastante tristeza la imposibilidad de tener un contacto personal con mis alumnos, ¿no? Y entonces veía, por otro lado, un enorme entusiasmo de muchas personas señalando que la educación del futuro era esta educación virtual porque era cómoda,
segura y barata, ¿no? Y yo pensaba, cómodo, seguro y barato, como ninguno de los vínculos representativos o importantes de la vida. La educación no tiene que ser cómoda, segura y barata, porque tiene que ser desafiante, porque tiene que llevar a una persona a salir de su estado de confort, porque tiene que crear un vínculo entre dos corazones. Ninguna de esas cosas es posible sin un contacto personal. Entonces el límite está en cuando el instrumento que tiene que estar al servicio del ser humano no le permite al ser humano tener un desarrollo real. Ahora, ¿dónde fijar ese límite? De nuevo, es prudencial y hay que ir negociándolo es la palabra, me parece a mí, caso por caso y punto por punto. No vencernos a un optimismo pueril que sueña con que siempre lo nuevo es bueno, simplemente porque está más adelante. Y tampoco vendernos a una mentalidad reaccionaria que acá en Argentina decimos, ¿no? Cualquiera tiempo pasado fue mejor, como dice el tango, pues somos muy nostálgicos. Y tampoco es cierto, ¿no? El ser humano siempre peleó sus batallas. La que nos toca ahora es especialmente desafiante en términos de identidad, ¿no? Y después podríamos seguir con muchos ejemplos, ¿no? Hasta qué punto se puede mejorar el proceso de desarrollo embrionario, o sea, puede intervenir en el desarrollo del embrión sin cambiar radicalmente la relación materno-filial, paterno-filial. Hay un autor que se llama Michael Sandel, que tiene un librito que se llama The Case Against Perfection, donde trata este tema de un modo muy, muy lindo, a mi juicio. O sea, hay muchas cosas donde hay que ir caso por caso, punto por punto, y hacer distingos para que la respuesta sea inteligente, ¿no? Exactamente. Y Clemente, aunando un poco a lo que dice el doctor Mariano, esto no es solo una cuestión de buena voluntad, de buenos sentimientos, de corazones caritativos. Acá también hay una serie de intereses económicos, una serie de intereses políticos, ideológicos, ¿no? Que están manipulando todo este discurso y, como bien tú dices, Clemente, que lo están dispersando y que lo están propagando por las redes sociales y por los medios de comunicación, ¿no, Clemente? Sí, definitivamente. Las redes sociales son clave para difundir actualmente cualquier cosa. Te cuento algo, mira, como una anécdota. Decía mi abuelo que cuando ellos eran pequeños y vieron las primeras avionetas, la gente se escondía, ¿verdad? Y las vacas y los caballos pues corrían despavoridos. Nunca ni humanos ni animales se habían visto pues este objeto volador. Entonces, si en 1903 le hubiéramos dicho a un constructor de carretas jaladas por caballos que debía construir una nave que le diera la vuelta al planeta Tierra en 90 minutos, nos hubiera dicho, bueno, ustedes están locos, ¿no? Pero bueno, resulta que en 1903 los hermanos Wright registraron el primer vuelo tripulado de la historia en Estados Unidos. Este vuelo sobrevoló apenas a 3 metros de altura. Ese vuelo duró 12 segundos nada más, recorrió 37 metros y su velocidad fue solamente de 10, nada más de 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Hoy, 120 años después, bueno, la Estación Espacial Internacional está viajando a 28,000 kilómetros por hora con seres humanos dentro. Entonces, para entenderlo mejor, la Estación Espacial Internacional está dando la vuelta al planeta Tierra en 90 minutos. Los astronautas ven 16 amaneceres y ven 16 atardeceres en un solo día. Pero no es todo. La Voyager 1, ¿verdad? La sonda que mandaron al espacio en 1977 está viajando a 60,000 kilómetros por hora, ¿verdad? El doble de velocidad de la Estación Espacial Internacional. Y la sonda Parker, que se lanzó en el año 2018, está viajando hacia el Sol a 630,000 kilómetros por hora. O sea, más de 20 veces más rápido que la estación espacial. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta muy importante que va relacionado con todo esto del tema de las redes sociales, ¿verdad? Es, ¿puede la ciencia avanzar lo suficiente como para vencer el problema de la muerte? ¿Y hasta qué punto ya están convenciendo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de esta situación
a través de las redes sociales. Bueno, si a un carpintero, si a un herrero, allá en el año 1903 les hubiéramos pedido construir una nave espacial que viajara hacia el Sol a más de 60,000 kilómetros por hora, le hubiera parecido absurdo, ¿sí? De la misma forma, entonces, ahora dicen los transhumanistas que si en este momento a nosotros se nos hace la pregunta, ¿verdad? ¿Crees que la ciencia es capaz de resolver el problema de la muerte y volvernos inmortales? Bueno, nosotros, los viejitos, ¿verdad? Que ya nacimos 60, 70, 80, que tenemos 40, 50 años, ¿verdad? Que manejamos una tecnología arcaica, de por sí casi toda la tecnología que tenemos todavía es arcaica, no. Es un poco absurdo esto de resolver el problema de la muerte, ¿verdad? Nos parece algo imposible, nos parece algo de ciencia ficción. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? La criónica, que es la ciencia que congela o que enfría los cadáveres, ¿qué pasa si la nanotecnología, qué pasa si la biotecnología? Y voy al tema que mencionaste de las redes sociales. Es que estas preguntas ahora se le están haciendo a los niños. Estas preguntas ahora los chicos la están viendo en TikTok, la están viendo en Instagram, la están viendo en YouTube constantemente. ¿Qué pasa si la cognosctecnología, ¿verdad? La ciencia que está tratando de unir el cerebro a las computadoras, ¿qué pasa si todas estas ciencias convergentes empiezan a avanzar rápido como llegó a avanzar la aeronáutica? Exactamente. Y Clemente, con esta pregunta tenemos que tomar la pausa, pero exactamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Por eso estamos teniendo este debate, esta charla y tan informativa acerca del transhumanismo. Vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, quiere conectar con nosotros, nuestro correo electrónico, perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Continuamos Perspectiva Católica. Omar Aguilar, hoy hablando del transhumanismo. Estamos desde la Argentina con el doctor Mariano y estamos en Ciudad de Guatemala, en Guatemala con Clemente. Clemente, antes de la pausa estabas en este punto, ¿no? Con esta pregunta, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucederá cuando todas estas ciencias, todas esas tecnologías convergentes coinciden, chocan, se encaminan, se encausan y hasta dónde lleva a la humanidad esto, ¿no? Nos ponías unos ejemplos de cómo la aeronáutica, los vuelos han avanzado 120 años, pasamos de lograr 12 segundos, 3 metros. Ahora viajamos por el espacio y bueno, ¿verdad? Nos conectamos en el mundo entero. Entonces, continuando brevemente con este punto, ¿no? ¿Cuáles son esos retos y qué significa eso, Clemente, para nosotros, para la persona de a pie, ¿no? Para aquel padre de familia, ¿no? Que bueno, que obviamente que desea un futuro mejor para sus hijos, que desea un bienestar familiar. ¿Cuáles son estos retos ya concretamente que nos van significando a nosotros, Clemente? Bueno, sí. La pregunta aquí es, así como avanzó, por ejemplo, la aeronáutica, ¿qué pasaría si la ciencia médica empezara a avanzar tan rápido? La criónica, que es la que se encarga de estudiar este tema de los cadáveres, ¿qué pasaría si la criónica, por ejemplo, empezara a avanzar a la misma velocidad exponencial y descomunal a la que, por ejemplo, avanzó la carrera espacial? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los chips, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los transistores de una computadora llegaran a ser más potentes que las neuronas que tenemos en el cerebro? Bueno, y tomando en cuenta estos retos éticos, estos retos bioéticos que tenemos que enfrentar las familias y las pastorales en la iglesia, bueno, dicen los transhumanistas, ¿verdad? No es que yo defienda las teorías de los transhumanistas, pero dicen los transhumanistas que si todo esto avanza de manera tan rápida, lo que va a pasar es que muy posiblemente
y yo sé que aquí entramos en un asunto de una fantasía cientificista, ¿verdad? Pero vuelvo al mismo punto que he insistido varias veces, esto se le está transmitiendo mucho a los niños y a los adolescentes en las redes sociales. Dicen los transhumanistas que muy posiblemente lo que podría pasar es que llegarían a hacer una copia de nuestro cerebro y meterlo a una computadora y bueno, resulta que hay un sujeto, ¿verdad? Que se llama Neil Harbinson, ¿verdad? Él tiene un problema de visión que ve todo en blanco y negro. Se implantó una antena en el hueso occipital, aquí en la cabeza. Con esa antena, ahora, él puede interpretar de mejor manera estos colores. También hay una señora, incluso dice este señor que tiene esa antena en la cabeza, que ahora él puede conectarse a Wi-Fi, que puede conectarse a un satélite, que puede ver cosas de los satélites. También hay una señora en España que acaba de crear un holograma, ella misma creó el holograma y dice que se va a casar con este holograma. Alguien podría decir, bueno, Clemente, estás poniendo ejemplo de gente de poca reputación. Bueno, hablemos de Elon Musk, el creador de este chip Neuralink, que se implanta en la cabeza. Resulta que al primer paciente que le implantaron este chip, ahora puede usar este mouse de computadora sin tocarlo, puede usarlo con su mente, ahora que tiene el chip, puede usarlo con su mente y ahora puede mover el cursor en la pantalla a través de la mente conectándose con este chip. Entonces, ¿qué pasaría si la ciencia médica empezaría a avanzar tan rápidamente como está avanzando la aeronáutica? Bueno, vamos a poner un ejemplo para, como tú decías, Omar, para la gente de a pie que está caminando ahorita en la calle, que no está precisamente pensando en estos temas, pero que de repente viene su hijo en la tarde y le dice, papá, mira, en el colegio que de repente una viuda pudiera comprar un holograma, casarse con ese holograma pudiera tener la voz de su propio esposo y que en el futuro incluso a ese holograma se le pudiera poner una copia del cerebro o de la información que estaba en el cerebro de su esposo. Son preguntas que ahora están haciendo los chicos, son preguntas que están haciendo los niños, que tienen un poco, ¿verdad?, de fantasía transhumanista, pero que si la ciencia avanza tan rápidamente como está avanzando, bueno, nosotros como iglesia, nosotros como pastoral, tendríamos que empezar a formarnos para darle respuesta a las preguntas que nuestros hijos están haciendo. Y que precisamente, doctor Mariano, hemos planteado, ¿no?, en el primer segmento, pues una visión general de los retos, de lo que esto presenta, de los cuestionamientos, de si está bien, si está mal, pero trayéndolo a la perspectiva católica, trayéndolo a la persona de fe, partiendo, ¿no?, de que somos creados como seres únicos a imagen y semejanza de Dios, ¿no?, creados con esta singularidad que nos hace únicos. ¿Cómo vamos afrontando y cómo va afrontando la iglesia estos cuestionamientos y estas realidades que, más allá de ser obra de una película, de ciencia ficción, de una serie de televisión, pues muchas veces ya están llegando a aquellas parroquias, aquellas familias? ¿Cómo vamos enfrentando esto, doctor, desde la perspectiva católica, desde la perspectiva de la iglesia? Bien, de nuevo, estamos llamados, Borges en un cuento dice, le tocó vivir, como a todos los hombres, tiempos difíciles. Y es que es la condición humana, ¿no? Desde la época de los romanos, pasando por las dos grandes guerras y los desafíos que a nosotros nos tocan. Entonces yo creo que, no desestimando la importancia de los problemas, proponiendo una reflexión profunda sobre las cosas, no dejándose encantar por el canto de sirenas, de visiones demasiado optimistas o solucionistas, pensando que la tecnología va a solucionar problemas de fondo más profundos que tienen que ver con el sentido de la vida, problemas morales o con el afán de trascendencia del hombre. Entonces, no depositando en la tecnología expectativas que solamente tiene sentido depositar en lo verdaderamente trascendente. Y luego, de nuevo, insisto en un punto bastante modesto, pero es
caso por caso, política por política, punto por punto, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del uso de las tecnologías, bueno, vamos a peligros concretos que estamos viendo hoy. ¿Qué cantidad de horas se pasa un chico delante de un dispositivo? ¿Cómo afecta eso su vida social? ¿Cómo se supone, y está viendo números bastante alarmantes, afecta eso también su vida mental y los problemas de comportamientos suicidas que han aumentado, de comportamientos autolesivos? O sea, creo que la tecnología, sin necesidad de irnos a planteos tan extremos, que probablemente no se den nunca, ya hoy nos está llamando a la reflexión sobre cosas muy importantes. Pero de nuevo, los principios básicos son los de siempre. La tecnología, si bien es constitutiva de lo que somos, es instrumental y debe estar al servicio de lo verdaderamente humano. Lo verdaderamente humano es que somos seres finitos, corpóreos, sexuados, relacionales, vulnerables, dependientes y llamados a la trascendencia. Si la tecnología, por más que colabore con nosotros, no altera esos hitos fundamentales, en el fondo lo que está haciendo es permitir el desarrollo del humano. La Iglesia nunca se ha opuesto al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las primeras universidades nacen bajo el abrigo de la Iglesia Católica. Me parece que hoy más que nunca tenemos que ser un lugar de una discusión prudente, inteligente de estos temas. Y que, doctor, continuando contigo, dentro de todo este entendimiento, dentro de todo este desarrollo, dentro de, como bien dices, ¿no, doctor? De ir planteando punto por punto y decir, bueno, en estas áreas obviamente necesitamos ayuda, necesitamos asistencia, la tecnología, los medios, los avances de la ciencia nos van a ayudar y son un bien común, un bien para la humanidad. Pero en todo esto también, doctor, ¿no crees que hay una especie de desconexión, sobre todo cuando hablamos del significado del dolor, del sufrimiento, de esta parte que es muy de nuestra humanidad? Sufrir, pasar por estas situaciones, y de pronto ahora se nos presenta, bueno, ya no va a haber necesidad de sufrir. Entonces, ¿no crees que hay como una desconexión también ahí? Sí, me parece que es un poco una desconexión con la realidad humana, y también es un poco naif pensar que una vida de un ser sensible que tiene que interactuar con un medio físico no tenga mecanismos de alarma, que en definitiva eso es el dolor. Pero tiene que ver con lo que yo señalaba antes, una visión global que considera que el cuerpo está obsoleto y una especie de guerra contra las limitaciones y finitud que nos impone el cuerpo. En ese sentido sí puede atentar contra la identidad personal y en ese sentido debe ser combatida. Luego sí, digamos, el análisis debe, de nuevo insisto, ser mucho más puntual y ver las cosas. En lo que tiene de ideológico, y si querés ir para las ideas más fundamentales del transhumanismo como ideología, que yo considero que desde un punto de vista cristiano son objetables, yo diría que son, primero, el espíritu prometeico, o sea, entender, y no todos, pero muchos transhumanistas suponen que el ser humano va a alcanzar su verdadera dignidad y tamaño prescindiendo de Dios, ¿no? Emancipándose de Él. Y eso me parece que a mí es desconocer la profundidad de la espiritualidad humana. El segundo punto es entender la filosofía como praxis, ¿no? La filosofía clásica ha sido contemplación del orden, verdad y belleza con que Dios dotó a la creación, incluso a la naturaleza humana, y por el contrario las ideologías son la filosofía transformada en un programa de acción, de transformación de la realidad, porque entienden que en la realidad no hay nada valioso, bueno y verdadero para ser conservado, sino que es materia prima para la acción humana, ¿no? El marxismo en ese sentido fue profundamente transformador porque entendía que el mundo entero era materia prima. Bueno, el transhumanismo da un paso más y dice, la naturaleza, y sobre todo la naturaleza humana, no solo materia prima, es obstáculo para el cumplimiento de los deseos. Y eso, por supuesto, que es criticable porque implica la destrucción del cuerpo humano. Y luego también tiene de criticable lo que podríamos denominar una escatología intramundana, que en términos sencillos sería postular que el fin del hombre, lejos de ser trascendente e implicar una relación personal de tú a tú con el Creador, que para eso hemos sido creados, en el fondo lo pone más adelante en la historia, ¿no? Estos seres transicionales, en los cuales lo biológico y lo tecnológico estarían totalmente amalgamados y cuyo tipo y forma de vida es muy difícil de prever. Y cierro con esto. Uno de los principales autores transhumanistas se llama Nick Bostrom y tiene dos escritos bastante sencillos y cortos sobre el tema de la muerte. Uno se llama La fábula del dragón y el tirano, donde explica el hipotético escenario de terminar con la muerte y, digamos, y qué seguiría de ello. Y el segundo se llama Carta sobre Utopía. Y en Carta desde Utopía. Y en Carta desde Utopía él quiere explicarle al ser humano que hoy existe
cómo puede llegar a ser una vida posthumana. Y en definitiva, cuando un transhumanista quiere explicar cómo va a ser ese estado de vida indefinida y de felicidad, cae necesariamente en el lenguaje místico religioso, o sea, en metáforas, en considerar que su labor es imposible. Él comienza esta carta diciendo, me piden que yo hable de la vida futura posthumana y me siento como si tuviera que matar a un elefante con una lapicera, ¿no? Hay una desproporción de cosas. Y a mí, cuando yo leía esta carta, me hacía acordar a lo de San Pablo, o sea, ni ojo vio, ni oído oyó lo que tiene preparado Dios para aquellos que le aman. O sea, para un ser humano, ser capaz de concebir una existencia como la nuestra a perpetuidad y que esa existencia sea feliz, se sale de las categorías que tenemos en la mente. Entonces eso implica un salto de fe que damos, me parece a mí, justificadamente, los que creemos en Dios, y que el transhumanista deposita en este estadio de vida postbiológico. Bueno, nada, ese sería un principio de respuesta. Sí, ¿no? Y que es sumamente interesante plantear esto, ¿no? Que tenemos que conocer nuestros limitantes, tenemos que saber, ¿no? Que dentro de esos limitantes son buenos y que la felicidad no depende de la eternidad ni de la continuidad constante, es decir, estar centrados y estar reconociendo nuestra realidad. Y Clemente, escuchando al doctor Mariano, y mencionaba, ¿no? Traía a colación a San Pablo, que precisamente, ¿no? En su carta a los Romanos, en el capítulo 12, pues les dice, ¿no? Transfórmense a partir de una renovación interior, no se dejen llevar por las corrientes del mundo, por lo que ya está afuera. Por el contrario, busquen aquello que es bueno, que le agrada a Dios. Clemente, ¿cómo enfrentamos en este mundo súper conectado, en este mundo global, cómo le vamos haciendo realidad precisamente a estas ideologías que nos alejan de Dios? ¿Qué pueden ir haciendo las familias, los jóvenes, los padres, aquellos, ahora mismo aquellos estudiantes de universidad que nos están viendo, aquellos profesionistas de la salud, de la medicina, de la tecnología? ¿Qué podemos ir haciendo también para plantar la verdad ante estos grandes retos, sobre todo hablando del transhumanismo, Clemente? Bueno, mira, Omar, el transhumanismo nos trae retos éticos, bioéticos muy importantes, retos filosóficos, retos teológicos. En estos días fui a dar una charla escuchando al doctor que estaba hablando un poco sobre escatología, que mencionó el tema de la escatología. Mientras lo escuchaba, me quedaba pensando cómo en el Internet a nuestros niños chiquitos le están hablando de escatología, pero sin un lenguaje teológico, porque te comento, llega un chico como de 12 años y me dice, Clemente, es verdad que sí vamos a resucitar, pero no vamos a resucitar de manera, quizás no me lo expresó así, porque el chico todavía no tenía un vocabulario teológico formado, pero me dice algo así como, Clemente, es cierto que vamos a resucitar, pero que no vamos a resucitar teológicamente, sino que vamos a resucitar tecnológicamente. Entonces yo de verdad, ante la pregunta, me quedé con la boca abierta. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el transhumanismo le está diciendo a los chicos en las redes sociales, mira, cuando la Biblia habla de resurrección, bueno, lo que pasa es que la Biblia lo explica como un cuento espiritual, porque pues en esa época de la Biblia pues la gente no entendía la tecnología, pero ahora tú sí puedes entender que no es cierto que ese cuento de que Dios te va a resucitar sea cierto, pero como mito pues tiene algo de real, y lo que sí va a existir, esto es lo que le están diciendo a los chicos, lo que sí va a existir es que esta tecnología, a medida que avance, te va a permitir traerte de regreso de la muerte. Entonces, en la mente de nosotros los viejos, pues esto choca obviamente contra los principios teológicos, contra los principios cristianos que hemos aprendido desde chiquitos en la catequesis, en las predicaciones en la misa de los domingos, pero pensando en esa pregunta que me hiciste sobre los retos, ¿qué tenemos que hacer nosotros las familias? Es bastante complejo, ¿verdad? Porque los jóvenes podrían estar manejando una idea no de una resurrección desde el punto de vista de la teología, sino desde el punto de vista
de la tecnología. Y esto está empezando a germinar a través de las redes sociales y podría de verdad convertirse en un problema pastoral bastante completo para el futuro. En el tema de la ciberseguridad, que es el tema que nosotros manejamos, yo siempre, cuando mencionaste las diferentes áreas de profesionales que existen, yo siempre digo, cada uno de nosotros tiene que aportar desde su área de conocimiento. El otro día me decía un doctor: Clemente, ¿por qué no haces un libro sobre las drogas digitales? Ciertamente nosotros trabajamos este tema cuando nos los piden en los colegios, pero yo le decía al doctor: yo no soy el médico, eres tú el que tienes que dar tu aporte. Necesitamos también un aporte antropológico para poder entender la fenomenología de los aspectos. Y también necesitamos el aporte de los psicólogos clínicos, el aporte de los pedagogos, para que tengamos una visión un poco más global, porque nos puede pasar que cada uno, desde su área muy específica, pudiera estar viendo el problema desde una rendija muy pequeña y no tener como el panorama muy completo. Exactamente, que ninguno de nosotros no se siente interpelado, no se sienta llamado. Doctor Mariano, precisamente, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, porque ciertamente dentro de las diferentes áreas de desarrollo, de conocimiento, las universidades, los estudiantes, aquellos que buscan un avance, que buscan un conocimiento, que se desarrollan en diferentes áreas, pues se puede ir dando, pero trayéndolo y reduciéndolo hasta cierto punto, ¿no? Para las familias, para las personas de iglesia, para las personas de fe, que no están tan empapadas de todo esto. Doctor Mariano, ¿qué puede ser algo, un comienzo para, si no profundizar en el conocimiento, sí ir sentando una base sólida, una fundación que le ayude a la familia y a las personas ir encontrando una respuesta, o al menos, doctor, ir planteándose preguntas serias y que vayan encaminadas hacia una verdadera respuesta? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, es difícil, sobre todo para mí que soy filósofo, bajar a lo concreto, ¿no? Sí. Ahí tocas un talón de Aquiles. Pero creo que hay algunas cuestiones que son interesantes. Un filósofo amigo mío español tiene un paper muy lindo que se llama Silencio tecnológico. Y él dice, así como en muchos ámbitos de la vida humana hemos recuperado el valor del contacto con la naturaleza no mediado por la tecnología, entonces, digamos, hemos prescindido del auto y andamos en bicicleta, o salimos a caminar, o hacemos senderismo o camping o lo que fuera, y de algún modo prendemos fuego y en contacto. Entonces creo que recuperar la noción de un contacto real con la naturaleza y de tiempos exentos de tecnología me parece que puede ser una práctica, diría yo, hasta original en el mundo en el que vivimos. Yo tengo una familia bastante grande, una familia numerosa, y conseguir que todos mis hijos apaguen sus celulares y podamos vernos las caras es un desafío cada almuerzo y cada cena, pero creo que es un desafío necesario. Entonces, proteger tiempos libres de tecnología me parece que es un punto interesante para volver a recuperar la sensación de señorío sobre lo tecnológico. Yo me doy cuenta muchas veces cuando estoy dando clases en la facultad, cuando se corta la señal de Wi-Fi, estamos en un lugar donde hay mala señal afuera, porque mis alumnos enseguida están como pececitos fuera del agua. Bueno, creo que tenemos que darle mayor relevancia a la vida offline, volver a recuperar el cara a cara, el vínculo personal, el no estar pendientes del online. Segundo, reayornar la noción de dignidad humana. O sea, una persona no vale por aquello que es capaz de hacer, por sus capacidades cognitivas o el mérito económico o las capacidades deportivas, sino vale porque es una persona, y porque es una persona hecha imagen y semejanza de Dios, y especialmente el vulnerable. Entonces creo que en este punto la recuperación de la noción de dignidad humana aplicada al vulnerable va a hacer que tenga sentido el acto de cuidar. Y el acto de cuidar solo, me parece a mí, nos llama la atención sobre la necesidad de lazos profundos, es decir, de familias. Y acá lo ato a otro tema, que es la revalorización o volver a valorar la fecundidad. Creo que mucho antes de que se cumplan las promesas transhumanistas vamos a ver un invierno demográfico. Y este tema de yo tengo alumnos que aspiran a vivir vidas profesionalmente exitosas, pero no tener hijos, me parece que esa renuncia
al acto de cuidar, que consideran que no tiene sentido y que no es placentero, etcétera, me parece profundamente inhumana, sin necesidad de llegar a los extremos transhumanistas. Entonces, de nuevo, volver a formar vínculos profundos, enseñarle a las personas que la familia es el ámbito propicio para el desarrollo personal, que la familia, por voluntad de Dios, está abierta al don de la fecundidad, y el don de la fecundidad implica la aceptación del hijo, no como un producto manufacturado, sino como un regalo de Dios, y alrededor de esos núcleos humanos y de relaciones profundas es que se puede negociar la relación con la tecnología. Yo creo que la única forma de negociar inteligentemente los límites con la tecnología es que nos encuentre bien parados. Entonces, si yo como profesor me esfuerzo por tener un vínculo personal, corazón con los alumnos que pueda, bueno, ya no hace falta que hable mal del Zoom y de la tecnología digital, es que ellos mismos van a extrañar a alguien que les preste atención, que esté... O sea, si crecemos como seres humanos, la amenaza de la tecnología va a ser menor. Si estamos apocados, disminuidos, viendo a los animales como si estuvieran a la misma altura que nosotros, con visiones falsas, ecologistas, o pretendiendo subordinar decisiones humanas a la inteligencia artificial, es que ya perdimos la batalla. Entonces creo, pararnos a nuestros propios pies, darnos cuenta de cuánto valemos, eso implica en el ser humano tener, me parece a mí, la mirada puesta en lo realmente trascendente que es Dios mismo. Pero de nuevo, es volver a reenseñar lo básicamente humano, ¿no? Una vida relacional, finita, dependiente, vulnerable, y una vida finita es una vida de actos irrevocables. Y termino con esto, la finitud nos marca o nos hace conscientes del valor que tiene cada acto, ¿no? En cada acto mío que no tiene vuelta, bueno, en ese sentido me muestra cuán preñado está de valor. Si la vida se extendiera indefinidamente como una especie de inflación del tiempo, Borges tiene un cuento muy lindo que se llama El Inmortal, en el fondo cada evento llegaría a ser intrascendente, ¿no? Entonces somos seres finitos hechos para la trascendencia. Exactamente, seres finitos hechos para la trascendencia. Clemente, 20 segundos, ¿alguna última palabra? Bueno, mira, es importante que empecemos a trabajar con los niños pequeños, la ciberseguridad escolar. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo perfila un delincuente cibernético al niño que va a atacar? Bueno, va a atacar a aquel niño que en las redes sociales se encuentra completamente solo. Otro punto importante son los microaprendizajes tecnológicos. Cuando hablamos de microaprendizajes tecnológicos, estamos hablando de que el padre de familia, el catequista, el sacerdote, no se va a volver ahora un ingeniero en sistemas. No, eso es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo son pequeños conocimientos que si sumas esos pequeños conocimientos, por ejemplo, en el campo de la ciberseguridad, te van a ayudar pues a ponerte bien. Por último, en las parroquias, en las iglesias, principalmente en la pastoral de la familia, nosotros acá en Guatemala hemos propuesto algo que se llama la pastoral de la ciberseguridad. ¿Qué es esto de la pastoral de la ciberseguridad? Pues los cuidados virtuales que tenemos que brindarle a los niños y a los ancianos. En medio hay una comunidad que quizás se sabe cuidar. Los jóvenes que ahora tienen teléfono, pero niños y ancianos deben ser ahora protegidos y cuidados por una nueva pastoral que se preocupe también por los cuidados cibernéticos. Exactamente, y que este es un tema que estoy seguro, y gracias a ambos por acompañarnos. Visitaremos muy pronto porque definitivo hay mucho que hacer, mucho que aprender. Nos quedamos con esta invitación, hay que caminar, hay que compartir, hay que descubrirnos nuevamente y sobre todo hay que reconocer que somos hijos de Dios, nuestra dignidad humana por sobre todo. Gracias a ambos de nuestros invitados por este día. Recuerden, quiere conectar con nosotros, perspectiva@ewtn.com. En Facebook, dele like, síganos, compartan nuestro contenido. Estamos como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por su amable sintonía. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.